Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, how is it going today? Are you okay? Are you happy? Okay, I want you feel comfortable in this, our English project, our English class. So that's why today we have an important one English class, because we have to join the phrasal with sentences. Ok, el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante porque hoy vamos a coger y vamos a unir, join, a compactar todo lo que aprendimos en un nivel A1 para llegar a empezar nuestro nivel A2. Te va a interesar muchísimo la clase de hoy y la clase de mañana, son realmente importantes porque te voy a enseñar cómo unir todo lo que veníamos trabajando con respecto a la frase en oraciones. Entonces, vamos a ver cómo nos quedamos, cómo íbamos en la parte de la explicación. Sé que has aprendido muchas palabras, sé que has practicado mucho en la página USA Learns, que has utilizado muchos recursos para aprender. Entonces, vamos a ver, en este caso, cómo vamos a unir los temas que veníamos viendo para lograr un nivel A2. Entonces, aquí vamos. Vamos a hablar sobre oraciones. El día de hoy vamos a iniciar nuestras oraciones y como tal nuestros tiempos verbales, que el presente, que el pasado, que el futuro, que el tiempo progresivo, todo este tipo de cosas las vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, aquí vamos. Nosotros ya sabemos hacer algunas frases sencillas. Recuerda que nuestra clase fonética empezó desde lo más simple, empezó desde los adjetivos. Si recuerdas que toda la primera parte no tenía nada de verbos, entonces decíamos cosas como the comfortable o podemos usar cualquier adjetivo, podemos decir the tall woman. Empecemos con the tall woman. ¿Tú sabías que eso es la mujer alta? Después hablamos de los sustantivos plurales, dijimos the tall woman o women. En este caso aprendimos que los sustantivos también pueden ser irregulares, que son los que más cambian, ¿no? Después de eso aprendimos algunas posesivos, por ejemplo, y los posesivos son los más importantes, te vas a dar cuenta ahorita en este segundo nivel. Por ejemplo, si yo te quiero decir el carro nuevo de mi tío, primero va mi tío, ¿cómo se decía tío? Muy bien, my uncle's new house. Esto lo aprendimos en la parte de la frase, si recuerdas, my uncle's new house. Esto significa la casa nueva de mi tío. Recuerda que esto significa de. También aprendimos a decir su casa nueva, his new house. Todo esto lo aprendimos en la primera parte, posesivos, vocabulario de la familia, adjetivos posesivos, pronombres posesivos, los sustantivos femeninos, masculinos. Básicamente, eso fue lo que aprendimos en un primer nivel. Ahora vamos a incorporar todo esto a una oración. ¿Sabes cómo? Pues resulta que las oraciones usualmente es un sujeto, un verbo y un complemento. Nosotros vamos a iniciar con el tiempo verbal más sencillo, que es el presente simple. Básicamente hablamos de un sujeto
El sujeto ya sabemos que es la persona que realiza la acción. Un verbo es una acción, un estado o un proceso y el complemento casi siempre son estructuras de tiempo o algo que complementa lo que venimos diciendo. Entonces, mira, si yo te digo a ti que yo vivo en la casa nueva de mi tío, tienes que incorporar frases dentro de las oraciones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que veníamos aprendiendo de frases, todas estas frases las vas a ver dentro de oraciones, o sea, cuando ya tenemos verbos. Te voy a hacer un ejemplo. Si yo te digo a ti que yo vivo en la casa nueva de mi tío, el sujeto, la persona que realiza la acción soy yo, ¿cierto? El verbo sería live, que es vivir. Y ahora tú ya debes saber decir en la casa de mi tío. In my uncle's, in my uncle's, in my uncle's house. Listo. Si tú te das cuenta, vamos a tener frases dentro de las oraciones. Realmente nosotros empezamos estudiando pedacitos de frases que podían ir incorporadas dentro de una oración. Entonces, es aquí donde te vas a dar cuenta lo importante de la primera parte y cómo nos vamos a complementar para continuar esta segunda parte. Por ejemplo, te quiero contar que el perro de mi mamá come muchos huesos. El perro de mi mamá, como digo, de. Recuerda, el anglosajón de la S significa de. Entonces diríamos, my mom's, porque no es cualquier mamá, es mi mamá, entonces decimos my mom's dog. Este sería el sujeto, ¿cierto? Porque yo estoy hablando del perro de mi mamá. El perro de mi mamá come, el verbo comer, muchos huesos. Tú ya también sabes decir muchos. Los huesos se pueden contar o no se pueden contar. Listo, tú ya sabes que vamos a utilizar la expresión many bones. Como te digo, esta parte se pone interesantísima porque todo lo que aprendimos en la frase lo vamos a aplicar aquí en la oración. Entonces, mira, aquí tuvimos una frase dentro del sujeto. Aquí tenemos otra frase dentro del complemento. Me faltó una cosa gramatical que es importante que te la voy a enseñar ahorita, que es que aquí debe ir una S. Reglas, simplemente reglas. Porque aprender inglés es muy sencillo. En este momento, ¿qué debes recordar? Que de es el anglosajón de la S, su o sus, que es el adjetivo posesivo que vimos. Por ejemplo, Silvia escribe muchas cartas en su computador. ¿Cómo diríamos eso? Muy bien, sujeto. Silvia, Silvia. Ahora el verbo escribe, write. Ya después te explico por qué le agrego la S, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Cartas en su computador, letters, on, después te voy a hablar sobre las preposiciones in, on y at. Su computador, ¿cómo decimos su? Pilas, no me vas a decir your, porque si tú me dices your, es un chisme. Me estás diciendo que Silvia, una persona que yo no conozco, escribe cartas en mi computador, en el de la profe, y no es verdad porque yo no conozco a Silvia. Entonces, ¿cómo decimos su si la dueña es una mujer? Her computer. Muy bien. No puedes olvidar nada de lo que vimos en la primera parte porque todo lo vamos a escribir y todo lo vamos a ubicar en esta segunda parte, que es la parte de la oración. Entonces, es así como vamos a compactar y vamos a unir el tema de oraciones. Vamos a empezar a crear oraciones. Y para eso tenemos lo siguiente. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento. Recuerda que lo primero que nosotros hicimos cuando hablábamos de la frase era hablar de cada una de sus partes y cómo funcionan. Porque si tú conoces cómo funcionan y el porqué de las cosas, va a ser mucho más sencillo crear oraciones. Recuerda que en esta segunda parte ya no estamos creando frases, estamos creando oraciones y que hay frases que están dentro de las oraciones. Pero tú ya sabes hacer todo eso. Si has estado muy juicioso, vas a ver cómo avanzar así, en un momento. Listo, entonces recuerda, vamos a empezar con el tiempo presente simple, por decirlo así, porque es el más simple, porque es el más fácil. Vamos a empezar con el presente simple. Pero listo, vamos a pensar en un sujeto. El día de hoy te voy a contar qué es un sujeto, qué es un verbo y qué es un complemento.
Como vamos a empezar con el presente simple, vamos a empezar a hablar sobre cada uno de ellos. Resulta que el sujeto es la persona que realiza la acción, o las personas, o los animales, o los objetos, ¿cierto? De hecho, en el módulo pasado, nosotros aprendimos pronombres personales, no lo puedes olvidar. Entonces, aquí te voy a hablar un poco sobre esto para recordar. Entonces, el sujeto es la persona que realiza la acción como tal. Entonces, si yo quiero decir, Marta estudia inglés, Marta es el sujeto, es la persona que lo hace. Yo puedo decir Marta o puedo usar un pronombre personal, que es she. No puedo decir Marta, she, porque hay estudiantes que a veces están estudiando y dicen, Marta, she studies English. No, Marta o she. En este caso, tenemos a Marta o podemos decir ella. Recuerda que un pronombre personal se utiliza ya cuando hemos mencionado mucho a la persona y ya queremos reemplazarla. Entonces, por el momento, la persona que realiza la acción, pero no hablamos solamente de personas, es todo aquello que realice una acción. Por ejemplo, si yo te digo a ti que mi computador brilla mucho, ¿quién es el sujeto? Mi computador. My computer shines. Mi computador brilla mucho. Entonces el sujeto no es como nos lo enseñaron. El sujeto no siempre es she, no siempre es he, no siempre es it. El sujeto puede ser algo mucho más completo. Por ejemplo, si yo te digo a ti que la pantalla de mi computador, yo te quiero decir que la pantalla de mi computador funciona bien, trabaja bien. ¿Quién es el sujeto? La pantalla de mi computador. Y tú ya sabes decir eso, la pantalla de mi computador, la pantalla de mi computador. ¿Quién es el dueño? Mi computador, o sea, es otro objeto. Entonces yo diría, the screen of, acuérdate que cuando el dueño es otro objeto, of my computer, la pantalla de mi computador, the screen of my computer. Works good, works, sorry, no works good, works well. Aquí vamos a aprender algunos adverbios. ¿Cuándo usamos good? Cuando usamos well. The screen of my computer works well. Works very well. So that's why we have this subject, the screen of my computer. The subject is not just she, he, it. Sometimes could be a person, sometimes could be an object or item, sometimes could be another kind of expression. So, Marta, mi computador, la pantalla de mi computador. También te puedo decir cosas, por ejemplo, la ventana de mi casa se dañó. Yo te puedo contar a ti que el perro de mi vecina muerde mucho. El perro de mi vecina muerde a los niños. Entonces, si yo te digo, el perro de mi vecina muerde a los niños, ¿quién es el dueño? Mi vecina. ¿Y quién es el sujeto como tal? Yo no estoy hablando de mi vecina, estoy hablando del perro de mi vecina. Se vuelve un poco más largo el sujeto. Y puedo decir algo como, my neighbor, recuerda que neighbor es vecina, my neighbor's dog, ya ese es el sujeto, el perro de mi vecino. Seguiría el verbo, muerde, bite, ¿cierto? Muerde. Claro que como estoy hablando de uno, ya te enseño eso, tengo que agregarle la S. El perro de mi vecino o de mi vecina muerde mucho o muerde a los niños o muerde a los gatos. Ahí seguiría la parte del complemento. Entonces quiero que te des cuenta que el sujeto no es solamente una persona, no es solamente un nombre. Tú puedes incorporar lo que tú quieras decir, así como lo haces en español. Ah, que la perilla de la puerta no abre bien. ¿Quién es el sujeto de la perilla de la puerta? Si yo te quiero decir a ti que, no sé, te puedo decir a ti que el árbol se cayó. El sujeto sería el árbol. Entonces recuerda que sujeto es aquello que encierra todo lo que desarrolla una acción. Ese es el sujeto, no solamente son personas, no solamente son los pronombres personales, it, she, he, no. De hecho, aquí ya sabemos que lo podemos reemplazar, podemos decir Marta o podemos decir she.
The computer, pues si ya estamos diciendo mucho el computador, el computador, el computador, pues lo reemplazamos a it. Si yo te digo, ay, el computador es una herramienta muy útil. El computador nos ha ayudado a tener un mejor futuro. El computador, muchas veces decir el computador, entonces es usual decir, el computador es una buena herramienta. Él es utilizado para trabajo, para estudio, bueno, en fin. Lo mismo pasa con la pantalla de mi computador. Ya sabes que lo reemplazas a it. El perro de mi vecino también viene a ser it, pero no te asombres si algún día ves y dice he. ¿Por qué razón? Porque en algunos países a los animales le dicen she o les dicen he. Entonces, recuerda lo que es el pronombre personal y el sujeto como tal. Ahora vamos a hablar del verbo. Resulta que el verbo es la acción. Normalmente los verbos terminan en ar, ir, cuando están en infinitivo en español. Esto también te lo hablé anteriormente. Por ejemplo, trabajar es un verbo que está en infinitivo. La parte de la conjugación en español es realmente compleja y las personas que están aprendiendo a hablar español les cuesta mucho trabajo entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la base del verbo y empezamos a cambiarla de acuerdo a la persona y de acuerdo al tiempo. Tú dices, yo trabajo, ella trabaja. O sea, termina todo diferente. Nosotros trabajamos. Él trabaja. Y si lo queremos decir en pasado, cambia aún más, porque tú dices, yo trabajé, ¿cierto? Él trabajó. ¿Qué quiere decir? Que en español la conjugación de los verbos es bien compleja porque tenemos que hablar de la terminación de cada verbo teniendo en cuenta el tiempo y teniendo en cuenta la persona. En inglés es mucho más sencillo porque en inglés vas a encontrar simplemente algunas reglas. Por ejemplo, she worked, significa ella trabaja. En este caso vamos a encontrar seguramente una regla en la cual nos indica que para ciertas personas hay que agregarle una S, pero son simples reglas, es muy sencillo, no tenemos que cambiarle la terminación de acuerdo a cada persona, de acuerdo a cada tiempo. Esto es realmente complejo. Entonces, la conjugación de los verbos es mucho más sencilla en inglés que en español. Esa es una ventaja que tienes tú. ¿Qué debemos hacer? Inicialmente debemos aprender muchos verbos. Hay actividades que te voy a recomendar para que puedas aprender verbos, porque sin verbos no podemos hablar, que él trabaja, que él estudia, que... Entonces, en este presente simple vamos a hablar de muchos verbos. Inicialmente te voy a mostrar un video para que tengas algunos verbos y te voy a dejar como tarea un ejercicio para aprender verbos. Tienes que sí o sí aprender muchos verbos. Claro está que sé que ahorita en esta clase no te vas a aprender 1000 verbos. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la práctica. Con cada escrito, con cada actividad que realicemos, vas a ir aprendiendo más verbos. Entonces vamos a ver algunos verbos que nos pueden ayudar. Anótalos, tenlos ahí. También puedes encontrar listados de verbos. Walk, run, ride. Stand up, sit down. Turn off, turn on. Open, close. Give, cry, laugh,
think, listen, play, read, write, climb, win, fight, sing, dance, watch TV, cook, wash, pull, push, throw away, talk, wait, fly, eat, drink, sleep. Cooking verbs. Ok, estos verbos nos van a servir porque recuerda que tenemos pendiente hablar sobre la preparación. Ya sabemos los ingredientes, ahora vamos a hablar que primero se pela, después se lava, así que pilas con estos verbos. Break, melt, ¿Te acuerdas? Melted. peel, Pelar. layer, spread, roll out, fry, saute, mix, whip, add, taste, Probar, taste. weigh, Pesar. ¿Verdad? Chop. cut, chop, slice, Cortar. Dar. grate, Finger.
roast, bake, and exercise actions. Walk, run, stretch, jump, bounce, hop, skip, kneel, bend, sit. Te doy la bienvenida a la clase 3 donde hablaremos sobre las improntas, el origen del síndrome del impostor. Classroom verb.
open, close, play, listen, housework and repair. Ok, entonces, vamos a tener en cuenta los verbos hasta acá. Realmente fue el minuto, miramos, esto fue hasta el minuto 25, perdón, hasta el minuto 12, la mitad del video. ¿Por qué? Porque tu tarea es simple. Tu tarea es escribir todos esos verbos, hacer un listado en español y en inglés. Mira, la página es Learn 250 Most Common Verbs. Entonces tú puedes escribir acá. Mira cómo lo busqué yo. Yo me fui para Google y escribí English Verbs. Tú los vas a buscar, pero los vas a buscar en YouTube, ¿no? Entonces te vas para YouTube y vas a escribir English Verbs. Así lo busqué yo. Puedes escribir los más comunes, pero yo solamente escribí English Verbs. English Verbs, lo busqué así. Y aquí me apareció este, ¿sí ves? Son estos dibujos. Si no lo encuentras así, por favor, escribe Learn 250 Common Verbs in English in 25 minutes. Los más comunes. Y vamos a hacer, recuerda, hasta la mitad, hasta los verbos que empiezan con housework and repair verbs. Vas a escribirlos todos en español, vas a conocerlos en inglés. Si quieres, puedes volver a poner el video. Mucho cuidado con los verbos de la cocina, porque nosotros vamos a hablar sobre la preparación de un alimento, ya no solamente de los ingredientes, sino también de la preparación. Así que el día de hoy hicimos como una leve introducción de cómo vamos a tomar las frases y las vamos a incorporar dentro de la oración. Y lo más importante, estamos conociendo cada parte que tiene una oración, su sujeto, su verbo y su complemento. Espero que esta clase haya sido de gran ayuda para ti. I want to learn so much about it. I want you feel comfortable at the most important. Learning English is a really simple activity. So that's why, see you tomorrow, practice, and bye-bye, class.